Dada la función f de x igual a x partido logaritmo neperiano de x, halla el dominio, continuidad, derivabilidad, cortes con los ejes, el signo de la función, simetrías, asíntotas, monotonía, extremos relativos, curvatura y puntos de inflexión. Representa la función de forma aproximada. En el ejercicio número 1 os expliqué cómo hallar el dominio, los cortes con los ejes, el signo de la función, simetrías, asíntotas, monotonía, curvatura, en fin, todo lo que se pide aquí. Repasad el ejercicio número 1 si algo no entendéis. Empezamos calculando el dominio, especialmente interesante en este ejercicio, ya que tengo un logaritmo neperiano. Ya sabéis que no existen los logaritmos de números negativos ni de cero, y también se puede anular el denominador. Así que de la recta real, de momento el dominio son todos los positivos, salvo los que puedan anular el denominador. Vamos a ver quién anula el denominador. Voy a igualar a 0 el denominador y veo que e elevado a 0, es decir, 1, es el que anula el denominador. Claro, el logaritmo neperiano de 1 es 0. El 1, por tanto, no pertenece al dominio. Tengo que decir que el dominio son los números que van de 0 a 1, abierto, unión de 1 a más infinito. La función va a ser continua en su dominio y derivable también en su dominio. Para que quede claro lo de la derivabilidad, vamos allá a la función derivada. Total, nos va a hacer falta después para estudiar la monotonía. La primera derivada del numerador, que es 1 por el denominador sin derivar, menos x por la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de x, todo partido del logaritmo neperiano al cuadrado, ¿no? Bueno, x y x se va, me queda menos 1, lo pongo delante, y me queda menos 1 más logaritmo neperiano de x partido el logaritmo al cuadrado de x. Esto va a existir siempre en el dominio, por tanto es derivable para todo x del dominio, y la derivada la tengo aquí. Vamos a hallar los cortes con los ejes. Con el eje de abscisas, ya sabéis, los puntos de la forma x0, es decir, puntos x tales que su imagen es 0, igualo a 0 la función y resuelvo la ecuación. De aquí veo que la x tiene que ser 0, pero 0 no tiene imagen, así que no hay puntos de corte con el eje de abscisas. Con el eje de ordenadas tampoco hay, porque estoy diciendo que el 0 no tiene imagen. Y los puntos de corte con el eje de abscisas se obtienen justamente así, hallando la imagen del 0. El signo de la función lo estudiaré después. Paso a las simetrías. Cambiamos x por menos x y vemos lo que pasa. Pues va a pasar que el logaritmo neperiano de menos x, cuando x es positivo, que es cuando hay imágenes, no existe. ¿Cómo va a ser simétrica si solamente hay imágenes para los números positivos y distintos de 1? No hay simetría. Pasamos al cálculo de las asíntotas. Empezamos por las asíntotas verticales. Ya sabéis, rectas de la forma x igual a, tales que cuando yo me acerco a, las imágenes tienden a infinito, más o menos, ¿verdad? Y la a por la derecha o por la izquierda, no lo sé. El 1 es un número que anula el denominador. Posiblemente aquí haya una asíntota vertical. Vamos a verlo. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 1 de x partido logaritmo neperiano de x. Al cambiar la x por el 1, tengo 1 partido del logaritmo neperiano de 1, que es 0. Efectivamente, este límite da infinito y ya puedo decir que la recta x igual a 1 es una asíntota vertical. Como siempre hacemos, vamos a ver qué pasa a la derecha del 1 y a la izquierda del 1. Cuando yo me acerco por la derecha del 1, 1, algo, logaritmo neperiano de 1, algo es algo más de 0. Y por tanto tendré 1 partido de un poquito más de 0, positivo entre positivo es positivo. Muy grande, pero positivo. Cuando me acerco por la izquierda tendré 1 partido de un poquito menos de 0, porque el logaritmo neperiano de 0,9, por ejemplo, es menos de 0. Más entre menos es menos. Menos infinito. Alrededor de la asíntota x igual a 1, la curva va a tener este comportamiento. Por la derecha se dispara más infinito y por la izquierda menos infinito. Buscamos asíntotas horizontales.
rectas de la forma igual a b, tales que cuando x es muy grande, más infinito o después menos infinito, la función tiende a b. Claro que cuando x es muy grande, tengo infinito partido de infinito, una indeterminación, puedo aplicar la regla del L'Hopital y tener 1 partido de x, es decir, el límite cuando x tiende a más infinito de x, y esto tiende a más infinito. No hay asíntota horizontal en el más infinito. En el menos infinito, por supuesto que no, porque el dominio son los números positivos menos el 1. Puedo decir que no hay asíntotas horizontales. Oblicuas quizá. Tenemos que hallar el límite cuando x tiende a más infinito, insisto que en menos infinito ni siquiera hay imágenes, de la función partido de x. En el caso de que este límite exista y sea un número finito distinto de 0, hay asíntota oblicua. La función partido de x, las x se simplifican y este límite es 1 partido de infinito, este límite da 0, por tanto no hay asíntota oblicua porque tenía que habernos dado un número distinto de 0 y ese número sería la m, la pendiente de esa recta oblicua, asíntota oblicua. No hay tampoco entonces asíntotas oblicuas. Tenemos por tanto solamente una asíntota vertical en x igual a 1. Pues bien, toca hallar ahora el signo de la función, es decir, ver cuando f de x es igual a 0, cuando es mayor que 0, cuando es menor que 0, estudiar la monotonía y extremos relativos, es decir, ver cuando la primera derivada es igual a 0, mayor que 0 o menor que 0, y por último, estudiar la curvatura, es decir, ver cuando la segunda derivada es igual a 0, mayor que 0, menor que 0. Empecemos por el signo de la función. Nunca es 0, vimos que no cortaba nunca el eje de abscisas, pero como veis hay una asíntota vertical y alrededor de la asíntota puede cambiar el signo de la función. No olvides también que solo me interesa estudiar la función de 0 en adelante, y el 1 tampoco tiene imagen, es donde está la asíntota. Un número entre 0 y 1, por ejemplo 0,5. La imagen de 0,5, que es positiva o negativa. El numerador es positivo y el denominador es el logaritmo neperiano de 0,5, que es un número negativo, por tanto menor que 0. Entre 0 y 1 las imágenes son negativas. Para mayor que 1, por ejemplo, cogemos el 2, tengo 2 partido logaritmo neperiano de 2, que es positivo, mayor que 0. Para mayores de 1 las imágenes son positivas. Lo tendré en cuenta cuando haga la gráfica. Pasemos a estudiar la monotonía, a resolver estas dos inecuaciones y la ecuación. Aquí está la primera derivada. La primera derivada es igual a 0 cuando el numerador sea igual a 0. Lo escribo ya para no perder tiempo. Logaritmo neperiano de x igual a 1. Por tanto, e elevado a 1 es igual a x. X es el número e, 2,71 aproximadamente. El número e es un punto crítico de la función. Vamos a estudiar ahora la monotonía. Solamente me interesa para mayores que 0. Recuerda también que 1 es una asíntota vertical y puede cambiar la monotonía. Y ahora tenemos el número e como punto crítico, posible extremo. Cogemos un número entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, y la primera derivada en 0,5, que es positiva o negativa. Observa que el denominador siempre es positivo porque está al cuadrado, y en el numerador tengo el logaritmo neperiano de 0,5, que es negativo, menos 1, pues más negativo todavía, así que va a dar menor que 0. La función será decreciente para menores de 1. Un número entre 1 y el número e, por ejemplo el 2. La derivada en el 2, en el denominador tendré un número positivo y en el numerador tendré logaritmo neperiano de 2 menos 1. Piensa que el logaritmo neperiano de e es 1, logaritmo neperiano de 2 es algo menos de 1. Luego esta diferencia va a darnos negativa, menor que 0. Va a ser decreciente entre 1 y e.
cojamos un número ahora mayor del número e, por ejemplo el 3 me valdría. La derivada primera en el 3, tendré en el denominador un número positivo y en el numerador logaritmo neperiano de 3 es un poquito más de 1, menos 1 me va a dar positivo, por tanto va a ser mayor que 0 creciente para mayores de 3. La función es decreciente para números entre 0 y 1, decreciente también entre el 1 y creciente para números mayores del número e. En el número e habrá un mínimo relativo, porque es un punto crítico y alrededor de él la curva pasa de ser decreciente a ser creciente. Puedo decir que f es decreciente si x pertenece, el 0 recuerda que no pertenece al dominio, pues desde 0 hasta 1, el 1 no pertenece al dominio, es donde está la asíntota vertical, unión desde 1 al número e, f es creciente si x es un número mayor del número e. Y por último, hay un mínimo relativo cuando la x es el número e. Imagen de e. Hay que hallar la imagen de e. Por supuesto, aquí logaritmo neperiano de e es 1, por tanto la imagen de e es e. Ya sabéis, aproximadamente 2,71, 2,71. Este será el mínimo relativo. Lo marcamos en verde y será un punto importante de la gráfica. Aprovecho para marcar aquí en verde esta asíntota vertical fundamental a la hora de hacer la gráfica. Pasemos a estudiar la curvatura y los puntos de inflexión. La segunda derivada me da toda esa información. Tengo que ver cuándo es igual a 0, cuándo es mayor que 0, cuándo es menor que 0. Hallemos la función segunda derivada. Aquí tenemos la primera. Hay que derivar esta función. Derivada del numerador, que es 1 partido de x, por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es algo al cuadrado, por tanto 2 por ese algo elevado a 1, por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido de x. Todo partido del denominador al cuadrado. Logaritmo al cuadrado va a quedar logaritmo a la cuarta de x. Observo que en estos dos sumandos tengo el logaritmo neperiano de x y abajo también se simplifica, ya que se puede sacar factor común un logaritmo neperiano de x y simplificarse con uno de abajo. Y tengo ahora 3 abajo, aquí 1 y aquí ninguno. En el numerador puedo sacar factor común 1 partido de x y dentro me queda logaritmo neperiano de x y después tengo aquí un menos que afecta a este producto. Al final voy a tener más 1 por 2 más 2 menos 2 logaritmo neperiano de x partido del logaritmo al cubo de x. Agrupando aquí me queda 2 menos logaritmo neperiano de x partido de x por el logaritmo al cubo de x. Esta es la función segunda derivada. Tengo que ver cuándo es 0. Será 0 si el numerador es 0. Es decir, 2 menos logaritmo neperiano de x igual a 0. Es decir, logaritmo neperiano de x igual a 2. E al cuadrado es igual a x, es decir, x igual a e al cuadrado es un punto de derivada segunda nula. Este paso es simplemente la definición, ¿verdad? Recuerda que estamos hablando de logaritmo neperiano, es decir, logaritmo base por definición e elevado a 2 es la x. Estudiemos la curvatura. Recuerda, de 0 en adelante, en el 1 está la asíntota vertical, y ahora tengo e al cuadrado, que aproximadamente es 7,38, estará por aquí. En este punto igual hay un punto de inflexión. Vamos a ver qué tipo de curvatura hay en cada intervalo. Cogemos un número entre 0 y 1, por ejemplo el 0,5. La segunda derivada en 0,5, ¿qué signo tiene? Sustituyo y tengo 2 menos logaritmo neperiano de 0,5 partido de 0,5 por el logaritmo de 0,5 al cubo. Mirad, el denominador va a ser negativo,
porque el logaritmo neperiano de 0,5 es negativo y como se eleva al cubo, pues sigue siendo negativo. Bien, el logaritmo de 0,5 es negativo, con un menos delante es positivo. 2 más positivo, pues es positivo. Hablamos de un número negativo. En este tramo la función es cóncava hacia abajo. Cojamos un número ahora entre 1 y e al cuadrado. Por ejemplo, el número e. La segunda derivada en el número e, ¿qué vale? Pues logaritmo neperiano de e es 1, por tanto 2 menos 1 es 1 partido de, y abajo tengo un número positivo, ¿verdad? Porque el logaritmo neperiano de e es 1, 1 al cubo, 1 por e. Al final mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba. Un número mayor de e al cuadrado que, como he dicho antes, es 7,38. Me vale, por ejemplo, e al cubo, y así me da números exactos. La derivada segunda en e al cubo, pues logaritmo neperiano de e al cubo es 3, 2 menos 3 es menos 1, y abajo tendré logaritmo neperiano de e al cubo, que es 3, 3 al cubo, pues 27, 27 por 3, lo que sea, pero positivo desde luego. Menor que 0, acabo de estudiar que entre 0 y 1 la función es cóncava hacia abajo, de 1 a e al cuadrado es cóncava hacia arriba, para mayores de e al cuadrado es cóncava hacia abajo. En el 1 no hay punto de inflexión, recuerda que es la asíntota vertical, pero en e al cuadrado sí. Puedo decir que f es cóncava hacia arriba si x pertenece al intervalo abierto 1 e al cuadrado, f es cóncava hacia abajo, es decir así, si la x está en el intervalo abierto 0, 1, unión e al cuadrado más infinito. Y hemos visto también que hay un punto de inflexión importante para hacer la gráfica en el punto e al cuadrado, imagen de e al cuadrado. Si llamo la imagen de e al cuadrado, piensa que el logaritmo neperiano de e al cuadrado es 2. Por tanto, me queda e al cuadrado partido de 2. Cogemos la calculadora para ver aproximadamente qué punto es este y me da 7,38,3,69. Punto importante a la hora de hacer la gráfica. Pasemos a hacer la gráfica. Las imágenes solo existen de 0 en adelante, menos en el 1, que tampoco tiene imagen. Hay una asíntota vertical. Es también importante el número e, 2,71. Voy a colocarlo por aquí. Y e al cuadrado, 7,38. Voy a colocarlo por aquí, si no se va a salir prácticamente. La escala no está muy bien hecha, ¿verdad? Pero sí veremos la gráfica mejor. Esta recta es la asíntota vertical, x igual a 1. La imagen del número e es el número e. Voy a colocarlo por aquí. En este punto hay un mínimo relativo. Y luego en el e cuadrado, imagen de e al cuadrado, que es el cuadrado partido 2, 3,69, un poquito más arriba. E al cuadrado partido 2. Aquí hay un punto de inflexión. Recuerda, mínimo relativo. Alrededor de la asíntota tiene este comportamiento que ya se estudió, por aquí y por aquí. Creo que estáis viendo que la gráfica pues será así, ¿verdad? Decreciendo hasta el mínimo. Lo estoy representando de 1 en adelante. Luego crece hasta llegar a este punto que es punto de inflexión, por tanto de forma convexa hasta este punto que es cóncava. Y sigue creciendo, pero sin asíntota horizontal ni oblicua. Aquí estoy viendo un problema. Entre 0 y 1 las imágenes son negativas, pero no sé dónde empezar la gráfica, o dicho de otra manera, no sé cuál es el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha. Es algo que debemos calcular ahora. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x partido logaritmo neperiano de x. Al cambiar la x por el 0, tengo 0 partido de logaritmo neperiano de 0 por la derecha, pues es un número muy grande negativo. Esto no es una determinación, esto es 0. Significa esto que para x próximo a 0 por la derecha, las imágenes tienden a 0. Como son negativas en este intervalo abierto, es decreciente
es cóncava hacia abajo, pues está clarísimo, tiene que tener este comportamiento buscando la asíntota vertical y luego ya este otro comportamiento. Aquí tenéis la gráfica de la función. Vamos a ver un momento con el derive y también con Google. En este ejercicio llama la atención este punto de inflexión aquí, ¿no? Y que después no tenga asíntota horizontal. Aquí tenemos la función, pulsamos representar y aquí está la curva. En el 1 está la asíntota vertical. Cuando x tiende a 0 por la derecha, la función tiende a 0. Hay un mínimo relativo en el número e, 2,71, más o menos por aquí. Y luego en e al cuadrado, que es 7,38, hay un punto de inflexión. Por aquí aproximadamente. No se ve muy bien, pero por aquí es cóncava hacia arriba y a partir de este punto es cóncava hacia abajo. Vamos a ver ahora Internet que nos ofrece. Esta sabéis que es la página del instituto. Este crío está tan triste porque resulta que no hay puente este 1 de mayo. Pulsamos en Google y escribimos igual a x partido del logaritmo neperiano de x. Aquí está la gráfica. Observa en x igual a 1. Está la asíntota vertical. Voy a reducirlo un poquito, ¿vale? Como cuando me acerco a 0 por la derecha tiende a 0. Aquí ya no está definida, por eso aparece ahí un sin definir. Y también hay un punto de inflexión en 7,38, cuando la x es 7,38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues por aquí sigue sin verse muy bien, pero en este punto pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. El ejercicio está resuelto.